8:05 de la mañana, seguimos en Despierta con CDN y estamos, como decíamos antes de la pausa, con el ingeniero Rafael Salazar, administrador general de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana, EGEID, quien también es presidente del Partido Revolucionario Moderno en San Cristóbal y miembro de su dirección ejecutiva. Con el ingeniero Salazar podemos tratar muchos temas el día de hoy, porque el tema eléctrico está sobre el tapete, pero también en su calidad de san cristobalense, y de parte interesada en el sentido de proteger los sistemas naturales de esa provincia. Usted ha sido un abanderado con el tema de las cuevas del Pomier, con la regulación de la minería en esa provincia y muchos otros temas, según producción. Aquí tenemos hasta 8 temas con los cuales hablar el día de hoy con usted. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias por su presencia. Gracias Federico y Yulisa y Nelson y a toda la gente que siempre están atentos a este importante programa. Ingeniero, señala el tema de las cuevas del Pomier está sobre el tapete y yo sé que ese no es un tema de competencia, digamos, de la empresa de generación hidroeléctrica en sentido estricto, legal, pero sin embargo usted ha sido una persona que está muy abanderado con la defensa o digamos con esa situación ahí. El presidente ha señalado que el próximo 27 de febrero estará fijando una posición a nivel del Estado con relación a la gestión de las cuevas del Pomier. ¿Cuál es el sentir comunitario? ¿Cuál es el sentir de los actores? ¿Cuáles son las perspectivas hacia el presente? ¿Y cuál ha sido el histórico de esa situación ahí? Bueno, tengo que decir, Federico, que primero nosotros somos, vamos a decir, apoyamos la minería, una minería responsable. O sea, nosotros no estamos en contra de la minería. Pero la minería de la cueva del Pomier ha sido una minería irresponsable hasta ahora. Desde el 1986 se acordó dar un permiso provisional ese año para que se hiciera el proceso de traslado de la minería de la zona, porque estaban afectando a la zona de amortiguamiento y la zona de la cueva del Pomier. A partir de ahí, muchos luchadores ambientales y gente con compromiso con San Cristóbal, y yo he sido parte de ellos, hemos estado en ese proceso de que se le busque la solución al problema. Lo primero es que se aplique la ley. Se está violando la ley hace mucho, porque la mayoría, el informe que hizo el científico de cuevas que vino al país, que dirigió el tema de cuevas y de temas geológicos en Estados Unidos, George Benny, que lo contrató el Ministerio de Medio Ambiente, el estudio dice que el 80% de las intervenciones en los últimos años de la minería del Pomier ha sido en la zona de amortiguamiento y en la zona núcleo, que han destruido varias cuevas y que hay varias cuevas afectadas, 9 cuevas afectadas. Entonces, lo primero es eso, que se cumpla la ley. Y cumplir la ley significa trasladar la minería de la zona, porque ya queda poco material de minería de caliza en la zona fuera de la cueva. Entonces, en ese proceso, nosotros entendemos que los mismos mineros deben ser parte del proceso de ese proceso de traslado que debió hacerse hace mucho, no ahora. Y gracias a Dios ya hay una decisión que el presidente en los próximos días anunciará, y todo un proceso y un plan en esa zona, un plan de poder rescatar y darle un uso cultural, histórico, vamos a decir también para turismo, a un tesoro que tenemos en el país y que tenemos en San Cristóbal, que son las cuevas del Pomier, que es un sistema de cuevas, que hasta ahora hay 57 cuevas identificadas, y hay además otras que el mismo estudio dice que hay que seguir explorando porque hay más cuevas. Y eso también tenemos que decir, cuando hay una minería así como la que se ha producido en San Cristóbal, probablemente hay cuevas que hayan descubierto en las exploraciones y las explosiones de las minas. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Se la llevan y ni siquiera la gente se da cuenta que había una cueva ahí. Eso puede haber pasado. No digo que ha pasado, pero puede haber pasado. Pero hay un tema de fondo ahí, que de ahí sale la cal de Punta Catalina. Ese es un error, no es así. No. De ahí compran la cal, sí, pero la pueden comprar en muchos lugares. El país, principalmente el sur, el 50% del territorio es cal. Es carbonato de calcio y caliza. La solución del presidente viene por ahí, entonces, sí, buscar la cal en otro sitio. Ese era un argumento que se tenía y que se decía por la necesidad de la cal en Punta Catalina. Nosotros consultamos varios geólogos y nos dijeron todos, no, pero que el 50% del territorio es cal. Entonces nos dijeron,
hay una solución ahí mismo más cerca. La fábrica de cemento que está en Palenque le puede vender toda la caliza que está más cerca que la misma Cueva del Pomier. Entonces, ese argumento era un argumento para decir que era la necesidad que había de mantener la producción ahí, y eso se cae, porque si al 50% del territorio es caliza, y además se hicieron unas pruebas que pidieron a 7 kilómetros, que el estudio dice que a 7 kilómetros hay una gran cantidad de caliza, y se hicieron una prueba, y la prueba dieron que eran el mismo tipo de cal que está en el Pomier. Entonces, ese argumento se cayó porque lo que más tenemos en el país es caliza. Ingeniero, ¿dónde ha estado la mano del gobierno durante estos 4, casi 5 años que se ha estado destruyendo parte de las cuevas del Pomier en nombre de la minería responsable, que en este caso sería una minería no tan responsable, pero nadie hace hasta donde no le permitan? ¿Por qué no se ha establecido algún tipo de supervisión, inspección, consecuencia frente a ese daño ecológico que ya es muy evidente? Sí, primero, todo eso es un proceso. Y quiero decir que el hermano ido a destiempo, Orlando Jorge Mera, que era ministro de Medio Ambiente, justamente como 10 días antes del evento que pasó con él, me dijo que tenía la solución en la mano ya del Pomier. Pero hace 4 años. Sí, sí. Después de eso entró el amigo Miguel Seara a Medio Ambiente. Él tenía que poder dar seguimiento a todo ese proceso, y Miguel Seara dejó en el escritorio la solución el planteamiento de solución con el estudio que había mandado a hacer, que él mandó a hacer un estudio con George Bennett. Y ese estudio dio una serie de detalles que son importantísimos, y entonces él dejó, como lo sustituyeron en ese momento, justamente en el proceso de terminar el estudio, de estar revisando las conclusiones del estudio y las recomendaciones, entonces él dejó sobre la mesa una comunicación al nuevo ministro, y el nuevo ministro eso es lo que ha recibido, y ya se ha adelantado con el nuevo ministro todo este proceso de solución. Yo pienso que hemos perdido un poco de tiempo, sí, pero se ha dado seguimiento a ese proceso y ya estamos, lo importante es que ya estamos. Un problema que en el 1986 se declaró para traslado, con un permiso provisional. Bueno, llegamos al 2025 y gracias a Dios estamos en el momento de solución, y es importante que se preserve lo que queda, porque algo se ha dañado de eso. Por suerte no se ha dañado todo, pero que se preserve lo que queda. Y hay mucha gente, gracias a Dios tenemos una conciencia en ese sentido, muchos comunicadores, muchos ambientalistas, la Academia de Ciencias, el Centro Medioambiental de la UAS, mucha gente que sabe del tema. Necesitamos una mayor integración del Ministerio de Cultura, necesitamos una mayor integración de los museos de historia, de antropología. Hace falta que se complete esa integración de sectores que tienen que velar por el tema de un bien tan interesante y tan importante como son las cuevas del Pomier. Le iba a preguntar sobre eso, ingeniero, porque yo conocí las cuevas en 1994 con Domingo Abreu y las exploré bastante bien. Y desde ese momento, le estoy dando seguimiento, y de ese momento me consta que en los últimos 30 años hay sectores que están protestando con los mismos argumentos. Sí, sí. Y entonces en los últimos 30 años, literalmente, el argumento da vueltas sobre el mismo eje, y a veces casi se ve la luz al final del túnel, luego se cambia, se pasa la página. ¿Qué ha pasado en 3 décadas que ha permitido que una sociedad indiferente, porque esta lucha comenzó hace más de 30 años de mano de 10, 12 personas, pero en el día de hoy hay como una masa crítica que ha hecho que sea posible, digamos, exigir y poner fecha definitiva, e incluso fecha en el calendario político dominicano, en la fecha más importante, que es el 27 de febrero? Sí, esa fecha es clave porque se ha tomado una fecha patria para un tema que es un tema del país. Yo pienso que ha habido a veces componendas de quienes deben tener ese proceso de control y de regulación, que es simplemente eso, aplicar la ley. Pero lo bueno es que ya llegamos al momento de decisión, y que conjuntamente con la decisión de que se trasladen los mineros a un área donde no afecten un bien tan importante del país como son las cuevas del Pomier, conjuntamente con eso se va a presentar un plan de qué se va a hacer ahí. Ahí se ha hablado de hacer en la zona donde está el hueco grande, dejado esa huella minera que siempre se queda. Ahí se ha hablado de hacer un anfiteatro al estilo Chabón, cerquita de la capital, en un centro vamos a decir, ciudad Pomier, ciudad prehistórica Pomier, con temas de poder llevar cosas de arte.
de manejo adecuado de las cuevas. Las cuevas tienen una capacidad de visita porque si se pasa la capacidad de visita, se hace daño también. Manejo de las luces internas y manejo adecuado con lo que son ese tipo de temas que es tan delicado. Ahí todavía pueden aparecer, o no que todavía pueden aparecer, ahí si se sigue investigando van a aparecer otras cosas que son de suma importancia para conocer nuestros ancestros, y no solamente de República Dominicana, porque ese es un centro que se usaba en las Antillas, que venían de diferentes islas y países de las Antillas. En ese momento eran, o sea, vamos a decir, tribus y cosas de esas. Entonces, es muy interesante el tema, y lo que tenemos ahora es que seguir el plan, que se dé seguimiento a que ese plan se construya y que se haga como en otros países, que se hace un centro que es autosustentable y que permite que se preserve y que también para estudios, preservación de especies, preservación de las aguas. Las aguas de San Cristóbal Norte es de ahí que sale, y han sido muy amenazadas y muy impactadas en términos ambiental, y preservación también de la naturaleza, que se ha afectado mucho. Cuando yo era jovencito, pequeño, yo iba a la zona de la Toma y todo ese camino uno recogía mamones. Ya no aparece un mamón en la zona y es producto de la minería irresponsable que ha dañado toda la fauna de la zona. Bueno, ahora lo que hay que trasladar los mineros a una zona donde no hagan ese tipo de efectos y de daño, y que entonces podamos entonces construir un gran proyecto con las diferentes instituciones del Estado. Uno de los y la sociedad civil también. Que el gobierno del PRM ha quedado a deber es en el eléctrico. Hablábamos en el programa que el asunto no es la generación, sino la distribución, pero parece que es un conjunto de factores. La generación hidroeléctrica siempre ha sido subestimada. Eso siempre anda de 7, 8. Si llega a 10 un día es un pico. Vamos a hablar de los aportes que hace en ese sentido la EGI y los proyectos que hay en curso. Bueno, actualmente sí, el aporte entra entre 7 y 10% de la energía, pero es la energía más estratégica, porque es una energía que la tenemos para las horas que más se necesita, que son las horas pico, de 5 a 12 de la noche, de 5 de la tarde a 12 de la noche. Nosotros en este momento estamos en una planificación que se revisó al inicio de la gestión y que ahora mismo está en la fase madura, esa planificación, donde se estableció poder utilizar nuestros embalses y las zonas aledañas a los embalses para proyectos eólicos y solar como aporte al hidrobombeo, que es a donde vamos para tener una mayor energía en las horas que más se necesita. Ya nosotros tenemos actualmente ahora mismo 7 proyectos de hidrobombeo en estudio para definir por lo menos 2 este año para ejecución. Y tenemos actualmente un proyecto de solar en la área de impacto de nosotros ya terminado y 3 en ejecución. Tenemos 2 proyectos eólicos que están para iniciar. Todo eso entonces nos da un panorama de alternativas energéticas en un sistema, con nuestra presa como sistema, no solamente como hidroeléctrica, pero también actualmente estamos trabajando terminando la presa de Guayubín, y estamos también avanzando en lo que es la presa de La Placeta, en el tema de los accesos y en el tema también de campamento, que estamos listos en eso. Los accesos ahora se van a terminar, porque tuvimos un problema de auditoría interna a esos trabajos y ya se concluyó y ya deben reiniciarse para terminarse en las próximas 2 semanas. Tenemos también en el portal, a subir al portal, la presa de La Gina, en Baní, esa para iniciarla mayo, junio, y tenemos también, que pasó a Ejejit, la presa de Guaigüí, que va a resolver el problema del agua en La Vega, va a resolver impacto en el tema de crecidas, y vamos también a algo de irrigación. Y entonces, con todos estos elementos, hemos estudiado en cada embalse el tema de solar, eólico e hidrobombeo. Guaigüí, por ejemplo, tenemos 4. ¿Qué significa el hidrobombeo? 4. Hidrobombeo es hacer un embalse superior al embalse que tenemos con una diferencia de altura, y la diferencia de altura nos permite bombear el agua de la presa original a la presa pequeña que hacemos más alta, y entonces poder usar esa energía, que es como una batería de agua, en el momento que se necesita. Entonces, para eso vamos a usar, para el rebombeo, la energía solar y eólica que estamos trabajando, y entonces vamos a tener, por ejemplo, en Guaigüí, tenemos 4 alternativas. La alternativa principal tiene 300 megas y nosotros, de hidrobombeo, y nosotros para 5 o 6 horas, que es donde más se necesita. Y nosotros, por ejemplo, actualmente, nuestra capacidad instalada es 627 megas. Ese solo proyecto es casi la mitad
el de Guaybuí, uno solo de las alternativas, hay casi la mitad de lo que producimos actualmente. Tenemos también, como hablábamos antes del programa, en Yacahueque, otra alternativa que está estudiada, muy buena, alrededor de 350 megas estimados, que vamos a tener ahí instalados por la diferencia de montaña que tenemos cercana. Y entonces, todo esto nos ha permitido cambiar la estrategia de la empresa para ser más eficiente en nuestros embalses y agregar energía eólica, solar e hidrobombeo, y poder entonces impactar en la matriz energética nacional de una forma más contundente y contribuir a la estabilidad del sistema energético nacional. Ingeniero, a propósito de la época, aunque el tema climático nos ha cambiado un poco las temporadas, deberíamos estar en época de sequía. Qué bueno que no estamos. Pero eso ha de venir por ahí. Ya se está hablando no solo de San Valentín, sino de Semana Santa. Y la Semana Santa la precede la Cuaresma, en la que dentro de poco vamos a estar entrando. Y ahí viene una temporada de menos lluvias. No sabemos si este año va a ser igual, pero en años anteriores, para esta época, ya estamos hablando de sequía. ¿Tiene prevención? ¿Hay algún tipo de estrategia que se haya hecho con el tema de la generación y las presas que todos los años generan un dolor de cabeza? ¿Cuál va a ser la diferencia para este año? Bueno, este año, gracias a la naturaleza, al Señor, tenemos la presa en buen nivel de capacidad de agua en este momento. Eso nos permite administrar de manera racional, sabiendo que viene una temporada de unos meses de sequía, poder administrarlo, y eso es lo que estamos haciendo el INDRI, nosotros, que tenemos una mesa de agua todos los miércoles. Ahí se define qué se va a usar cada semana para irrigación, para acueducto, para el tema de energía, y poder mantener el nivel de las presas en un nivel adecuado, de manera que podamos pasar la temporada y llegar a los meses de mayo, junio, julio, ya pudiendo pasar la crisis. Este año todo está en buen momento. Vamos a poder manejar el tema sin problemas, como nos pasó en el 2022, que hubo un momento que nos quedaban 30 días de agua en algunos, por ejemplo en Santo Domingo, la gente no supo eso. Hubo un momento que nos quedaban 30 días de agua y que si no venía una buena lluvia, había problemas serios. De hecho, se estaba haciendo uso racional del agua. ¿Se asustaron ustedes? Sí, nos asustamos porque no, dependíamos de la naturaleza en ese momento. Entonces, gracias a Dios eso pasó, y alrededor de una semana, 2 semanas después de ese análisis vinieron unas aguas y eso ayudó a que pasara el susto de ese momento. Pero en este momento no tenemos ese problema. El año terminó con una buena capacidad de agua acumulada en los embalses, y eso nos permite ahora tener una programación con el INDRI, la mesa de agua, INAPA, la CAS, Medio Ambiente, y poder administrar de manera correcta el tema de agua y que no haya ningún susto en ese sentido. Ingeniero, a propósito de la mesa del agua, que creo que se reúne hoy, porque es los martes que se reúne. Los miércoles. Los miércoles. Sí. Hoy el gabinete del agua. El gabinete del agua. El proceso de planificación hídrica del gobierno de cara al 2036, que fue hecho público en su momento, contemplaba la realización, proyectaba la realización, me parece que de 10 presas, por un monto de $9.000 millones, más o menos, el presupuestado. En ese momento Seara Hatton dio ese dato. Le pregunto, ¿cuál es el potencial hídrico de generación que tiene la República Dominicana? Porque sabemos de un 7 a un 10, pero si se desplegara toda la estructura de presas proyectadas, ¿a cuánto podríamos llegar? ¿Y cuáles están sobre la mesa? Ya usted acaba de señalar 2. Tenemos que ligar en ese tema, Federico, en lo que es la generación hidroeléctrica con hidrobombeo, que serían un componente que van juntos. Entonces nosotros tenemos estimado, tenemos proyectos para hacer estimados, y es la meta de nosotros al 2028 de agregar 1.000 megas más con hidrobombeo, las presas, eólico y solar. Sí, lógicamente eso tiene un componente económico que estamos trabajando, las diferentes alternativas, estamos trabajando el tema. Pero vamos avanzando y creo que vamos un buen camino. Entonces, nosotros podemos llegar con una buena planificación a tener alrededor de 25-30% entre hidroeléctrica, hidrobombeo y los proyectos también de nosotros, eólico y solar, que apoyarán el hidrobombeo. Entonces, eso sería un impacto grandísimo en la matriz energética nacional, porque además nosotros no utilizamos combustible. Eso significa ahorro de combustible. Eso significa también en las emisiones de CO2 bajar para poder cumplir con las metas que tenemos en ese sentido. Eso significa también más empleo en las zonas
vamos a decir, deprimida, porque normalmente es montaña que estamos nosotros. Y entonces tiene muchísimos componentes, además mayor garantía del tema agua para la población, que cada día se hace más necesaria, y para el tema de irrigación, que también cada día es más necesaria para la producción. De manera que tenemos que apostar a seguir construyendo todas las presas necesarias. Todavía tenemos un potencial importante de presas que se pueden construir, grandes para el país, medianas y pequeñas, pero hay otro componente que es importante para ese tema, que es la recuperación de embalse. Nosotros estamos actualmente trabajando en la recuperación de embalse, en la Varía, que se han sacado 700.000 metros cúbicos de sedimento. Eso significa prácticamente hacer otra presa pequeña, 700.000 metros cúbicos, y la meta es llegar a 2 millones de metros cúbicos de sedimento. Tenemos la Valdesia, que está iniciando, tenemos el tema de aguacate en el Socaz, que inició, cada uno con una modalidad diferente, y tenemos Atillo, que la tenemos en el portal, que se está licitando. Nosotros hacemos una licitación para llenar el proceso. La licitación la terminamos haciendo de $1, porque el problema de nosotros es que se limpien las presas. Por ejemplo, Puerto Rico acaba de hacer una ley, la hizo creo que fue el año pasado, para limpieza de presa por ley, y la está haciendo pagando la limpieza, la extracción. Nosotros, y eso quiero decir que lo encontramos montado de la gestión pasada, descubrimos que había un proceso que se había hecho donde los que les interesan los sedimentos sacan los materiales, sin nosotros pagar la empresa. Nosotros solamente ponemos supervisores, medio ambiente, nosotros, el INDRI, controlamos el proceso, y entonces ellos, después de que sacan esos materiales, lo que es lodo, lo pueden o usar para relleno, o si la gente que hacen para producción agropecuaria abonos, lo pueden usar para abonos, y lo que son los sedimentos de arena, piedra, ya lo usan para procesarlo. Eso tiene un costo, procesarlo, sacarlo. Bueno, nosotros hacemos el proceso, lo que hemos hecho hasta ahora, ponemos $1 de costo, pero es ganar. Nosotros no gastamos. Puerto Rico está en ese mismo proceso y lo está pagando. Y nosotros no habíamos entrado en ese proceso porque era un costo muy alto para la empresa, y nosotros no tenemos capacidad después de procesar, y después del asunto de los lodos, y después del asunto de relleno y de restauración de terreno. Entonces, todo eso hemos establecido un método donde ganamos como empresa, gana el Estado, gana el país, y también sacamos del manejo de las cuencas a lo que las empresas que de una forma u otra afectan de manera irregular, y entonces ya trabajan en un tema que nos permite mantener la producción y aumentar la producción de agua, que es más energía, más agua potable y más irrigación. Qué bueno que te habla de los sedimentos y que menciona el CO2 y las responsabilidades que se derivan, porque eso nos remite a un tema que preocupa, que sigue preocupando, el de la foresta. ¿Qué planes tienen ustedes concretos de reforestación y de recuperación de las cuencas? Porque eso de los sedimentos tiene una cosa ligada a la otra. Sí. Eso es así, Nelson. Los sedimentos, cuando se hace, por ejemplo, agricultura inadecuada o para quema asuntos de carbón en las cuencas, eso hace que arrastre más sedimentos. Y nosotros tenemos una serie de programas. Por ejemplo, te cuento que actualmente tenemos un programa iniciado en la cuenca Nizao con ¿cómo se llama? Lo que dirige Roberto Santana, que con los presos, con los privados de libertad. Nosotros tenemos un acuerdo, y eso se está trabajando con los privados de libertad, de reforestación de la cuenca alta de Nizao. Ahora vamos a iniciar otro en la cuenca de Sabaneta, que está muy deteriorada, eso en San Juan. Tenemos acuerdos con diferentes instituciones, por ejemplo con la Universidad ISA, también con la organización que maneja el yaque y el yaque del norte. Ahora queremos hacer con el yaque del sur. Tenemos también acuerdos para ese tema con el Comité de Desarrollo de Jarabacoa, en las cuencas que están ahí cercanas a Jimenoa y a las presas que tenemos en la zona. Y hemos establecido, sí, un programa, el que va llegando su fruto. Ahí hace falta una mayor integración de otros sectores que son necesarios para esto, integrar las comunidades totalmente también, porque si las comunidades no tienen un tema educativo en el manejo de las cuencas altas, principalmente y medias,
entonces afectan porque de una forma u otra quieren vivir y ven más fácil cortar los árboles y erosionar o hacer agricultura que no debe ser permitida en zona de inclinación. Bueno, pero estamos en ese tema que es muy importante para el país y para el medio ambiente y para la preservación de nuestras cuencas, que es preservar el agua y lo que es nuestra naturaleza. Mire, con los incendios estos, no, la explosión, no incendio, en San Cristóbal, ¿te recuerdas? Sí. Murieron más de 30 personas. Sí, eso fue donde se va a construir el mercado municipal, que había un mercado viejo. Se daba como un hecho que el PRM iba a perder. En un momento se instaló eso. Había una La parte municipal, sí, porque municipal afectó. Es un tema muy difícil para San Cristóbal, donde lo que menos importaba era ganar o perder, sino el apoyo a esa familia y al ambiente propio que se creó en San Cristóbal, que fue muy duro, muy fuerte para todo el municipio cabecera. Bueno, usted es el presidente del PRM en San Cristóbal. A veces se le olvida a uno, bregando usted con agua y con cosas y con presas, se le olvida que usted es político y que es miembro incluso de la dirección del PRM. ¿Cómo está ese partido ahí? Bueno, nosotros, yo le puedo decir que San Cristóbal es la provincia mejor organizada que tiene el PRM a nivel nacional. Nosotros pedimos permiso, eso desde el 2016, a la parte organizativa del PRM, a la Dirección Nacional, y nosotros organizamos nuestras estructuras alrededor de los recintos y le pusimos territorio a los recintos. Entonces, a los recintos electorales. Y eso nos permite que tenemos un tipo de organización que ha ido avanzando directamente con los problemas de la gente, con la conexión con la gente y con el tema electoral también. Y eso es una ventaja. Dejamos de ser un problema para la dirección nacional, porque San Cristóbal siempre era un problema por los conflictos. Y en ese sentido somos, vamos a decir, una provincia modelo en términos de la organización estructural que tenemos. Tenemos que seguir trabajando con la conexión con la gente, con la solución de problemas desde el gobierno, a las comunidades. Hay muchas obras abiertas, otras que se han terminado, otras que van a iniciar. Hay que dar seguimiento a todo eso y es parte del trabajo que tenemos que hacer la propia dirección política en cada municipio, en cada distrito, para poder llevar soluciones. Porque ahora mismo estamos en el gobierno, no estamos en la oposición, y cuando uno está en el gobierno le toca hacer y le toca demostrar y conectar con las comunidades haciendo. Y en eso estamos. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos proyectos tan importantes como la ciudad sanitaria en la zona de Yaguate, que es un complejo de salud importante que está iniciado y están trabajando fuerte. Tenemos la solución del acueducto tanto en Jaina como en Villa Altagracia y otras comunidades, completando esa solución. Y muchas obras que nos permiten, con la gestión de la dirección política, con la gestión también de los funcionarios de San Cristóbal, poder conectar y llevar soluciones a la población. Y además también estamos en un proyecto de cohesión de las 10 provincias del sur, que se llama Ruta Azul, que nos permite mantener contacto y haciendo sinergia con las 10 provincias del sur, que siempre hemos sido muy desunidas, y ese trabajo también se está haciendo. De manera que vamos avanzando, hay muchas cosas por hacer, pero lo importante es que vamos avanzando. Hay una visión clara de lo que nos toca hacer. Bueno, muchas gracias, ingeniero Salazar. Gracias a ustedes. Parece que hay muchas cosas que hacer ahí. Hay muchas cosas que hacer, mucha deuda social y mucha deuda todavía de compromiso de obras y soluciones que están pendientes, pero vamos avanzando. Y usted está ahí desde el principio del gobierno, de la gestión. Sí, estamos desde el principio. Bueno. Sí, no, porque ahora somos un soldado del presidente, del partido. La gente vive calculando lo que se ha movido, lo que han salido. Sí. Es que el hombre está plantado ahí. Bueno, gracias al ingeniero Rafael Salazar, administrador general de la Hidroeléctrica de Electricidad, mejor conocida como EGEI. Así es. Eso ayuda, EGEI. A la pausa.